La voz de Heródoto, un podcast del grupo Herodotus. Bienvenidos a La voz de Heródoto, el espacio donde exploramos nuestra historia para entender el presente, defender la verdad y disfrutar del pasado. Soy Rafa González y hoy, en esta nueva píldora histórica, quiero que viajes conmigo al corazón del siglo XVIII, donde el espionaje, el escándalo y la ambigüedad identitaria convergen en la vida de un personaje irrepetible. Porque hoy no hablaremos de reyes, ni de batallas, ni de imperios, sino de Charles d'Eon, el espía que fue caballero, doncella, diplomático, soldado, mujer, hombre y leyenda. Nacido en 1728 en Tonnerre, Francia, Charles d'Eon pronto destacó por su inteligencia, su dominio del derecho, del protocolo diplomático y por su habilidad camaleónica para moverse entre mundos. A los ojos de los demás era culto, encantador, brillante y con una apariencia física que rompía moldes. Un físico andrógino que más tarde jugaría un papel esencial en su historia. Su carrera despega cuando entra en la sección secreta del rey Luis XV, una red clandestina que operaba al margen del propio Estado francés. Luis XV, desconfiado de sus propios ministros, creó esta especie de CIA personal para controlar los hilos del tablero europeo sin intermediarios, y d'Eon fue una de sus piezas clave. Una de sus misiones más famosas fue en Rusia. Para poder infiltrarse en la corte de la zarina Isabel Petrovna, se hizo pasar por mujer, Lia de Beaumont, dama de compañía. No solo no fue descubierto, sino que consiguió ganarse la confianza de la emperatriz y obtener información valiosísima. Su éxito fue tal que al regresar a Francia fue nombrado caballero de la Orden de San Luis. Pero no todo fue gloria. En los años siguientes, d'Eon se convirtió en diplomático y fue destinado a Londres como embajador en funciones. Allí, mientras desempeñaba su labor oficial, mantenía contactos con los servicios secretos y diseñaba planes de invasión en caso de guerra con Inglaterra. Uno de esos planes fue redactado por él mismo. Todo se complica cuando la marquesa de Pompadour, la influyente amante del rey, empieza a perder el favor real. Desesperada por no ser reemplazada, chantajea al monarca tras robarle unos documentos que revelan la existencia de su red secreta. Su exigencia: eliminar a sus rivales políticos, entre ellos d'Eon. El rey lo destituye y envía a un nuevo embajador a Londres, pero Charles d'Eon, que se había hecho con copias de los planes secretos de invasión, se niega a regresar. De hecho, amenaza con publicarlos y exige una enorme compensación económica al rey. Luis XV, en su respuesta, ordena a su nuevo embajador que lo envenene. El intento fracasa, y mientras tanto, el escándalo se convierte en tema de conversación en todas las tabernas londinenses. d'Eon, lejos de acobardarse, empieza a publicar parte de los secretos del rey. Se convierte en una especie de héroe mediático al ser un espía que está desafiando al monarca más poderoso de Europa. Finalmente, el rey se rinde y le otorga una pensión vitalicia con la condición de que no regrese a Francia. Pero d'Eon no estaba dispuesto a desaparecer del mapa. Aburrido del exilio y consciente del interés público que generaba, lanzó un nuevo órdago. Afirmó que en realidad siempre había sido mujer. La noticia corrió como la pólvora. Se realizaron apuestas públicas en Londres sobre su sexo. Luis XV le exigió que dejara de mentir, temeroso del ridículo internacional. Y entonces llegó lo más sorprendente. Un examen médico oficial declaró que d'Eon era mujer. ¿Había mentido toda su vida sobre su identidad? ¿Fue una estrategia de supervivencia o una manifestación auténtica de género? ¿Una mentira útil o una verdad silenciada? Cuando Luis XVI subió al trono, quiso zanjar el asunto. Le ofreció volver a Francia con el perdón real si vivía públicamente como mujer. d'Eon regresó, pero lo hizo vestida de militar. No fue suficiente para el rey, que ordenó que adoptara vestimenta femenina y la puso bajo la supervisión de las estilistas de María Antonieta. d'Eon aceptó y entonces por fin confesó que su padre, temiendo perder una herencia familiar, le había obligado a vivir como hombre desde su infancia. Pero su espíritu guerrero no había cambiado. Pidió luchar por Francia en América. El rey se negó y la mandó al campo. En 1785, d'Eon, harta del retiro forzoso, se exilia de nuevo a Londres. Pero ahora el mundo había cambiado
Y es que 4 años más tarde estalla la Revolución Francesa y sus propiedades son confiscadas. La pensión desaparece, su nombre cae en el olvido y sin recursos ni fama se une a un circo ambulante. Allí, con más de 60 años, hacía demostraciones de esgrima vestida con falda ante multitudes que ya no sabían si reír o admirar. De las embajadas a las carpas, de las cortes a los pueblos. Finalmente, una viuda inglesa se apiadó de ella y la acogió en su casa. Deón murió en 1810 y el último giro de guión estaba aún por llegar, y es que el médico que certificó su muerte dejó constancia escrita de que Charles Deón tenía órganos sexuales masculinos. El enigma se cerró como empezó, envuelto en misterio. Entonces, ¿quién fue realmente Charles Deón? ¿Una mujer obligada a ser hombre? ¿Un hombre que decidió ser mujer? ¿Un maestro del disfraz, del teatro o del autoengaño? Quizá nunca lo sabremos con certeza, pero su historia nos obliga a cuestionar las etiquetas con las que leemos el pasado. Nos enseña que detrás de cada uniforme hay una identidad compleja, que los protagonistas de la historia no siempre son generales o emperadores, y que a veces las vidas más extravagantes son las que mejor muestran los límites y las posibilidades de lo humano. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida y legado de Charles Deón en esta nueva píldora histórica de La Voz de Heródoto. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte, compartirlo y seguir explorando con nosotros los rincones más fascinantes de la historia. Hasta la próxima y recuerda, la historia es la mejor maestra que tenemos y siempre tiene algo nuevo que enseñarnos.